En Nochebuena de 2019, lo que debería haber sido una noche tranquila se convirtió en un evento mortal en una calle adinerada en el sur de Londres. En una emboscada justo afuera de su casa, Flamur Bekiri, un padre de 36 años, fue brutalmente asesinado frente a su esposa y su hijo. En apariencia, era un hombre de familia y un exitoso jefe de una compañía con una esposa glamurosa, una hermana famosa y un gran estilo de vida en Londres. Pero este no fue un asesinato ordinario. A medida que se investigaba su caso, comenzó a surgir su pasado y sus vínculos con el crimen internacional. Pero, ¿quién era Flamur Bekiri? ¿Y cómo terminó un expromotor musical sueco con raíces albanesas viviendo en el Reino Unido, marcado para morir? Flamur era más que un simple residente de Londres. Estaba ligado con una red internacional de crimen organizado que se extendía de Suecia hasta Dinamarca y más allá. Aunque se mudó al Reino Unido para un nuevo comienzo, no pudo escapar de su pasado. Estás viendo OCG TV en español. Capítulo 1. Locura en Malmö. Para entender el asesinato de Flamur Bekiri, necesitamos viajar a Malmö, Suecia, una ciudad con una oscura corriente de crimen organizado. Flamur creció aquí y rápidamente se vio envuelto en un mundo peligroso. Nacido de padres albaneses, se involucró con redes criminales locales desde temprano. Malmö ha sido dominada durante mucho tiempo por rivalidades de pandillas y tráfico de drogas, y las conexiones de Flamur eran profundas. Había afirmado dirigir una disquera en Reino Unido, pero los detectives suecos sabían que era uno de los gángsters más temidos del país. Líder de una pandilla de drogas, Bekiri huyó de Malmö hacia Gran Bretaña con su familia y un secuaz en medio de mucha violencia. En el inframundo de Malmö, su pandilla, la Alianza, rivalizaba con otro grupo liderado por un hombre conocido como el Boxeador. Flamur Bekiri, una figura prominente de la Alianza, se mudó a Londres en 2017, compró una propiedad a nombre de su esposa por 1.7 millones de libras para intentar distanciarse de la violencia que amenazaba a su familia. A pesar de instalar un sistema CCTV de alta calidad, fue asesinado a tiros frente a su esposa e hijo. Su pandilla, responsable de importar drogas a través de los puertos de Suecia, enfrentó una amenaza de un grupo liderado por Amir Mekki, el boxeador. La esposa de Bekiri, Deborah Krasniqi, era consciente de la amenaza hacia su esposo y su amigo Naif Adawi, quien también se mudó a Battersea. Minutos después de que Bekiri fuera asesinado, ella llamó a Adawi. Terminó la llamada advirtiéndole que posiblemente también lo estaban buscando. Adawi ya había sobrevivido a un intento de asesinato al salir de su apartamento en Malmö en agosto de 2019, llevando a su recién nacida hija en brazos. El atacante confrontó a Adawi, de 33 años, frente a una tienda de falafel en el exclusivo distrito de Riversborg. Cuando Adawi entregó al bebé a Caroline y huyó, el asesino se volvió hacia ella. Fue acribillada a balazos antes de que el asesino la rematara con un disparo en la cabeza mientras yacía moribunda en la acera. Caroline era de una familia respetuosa, estudió medicina en Polonia antes de mudarse a Suecia. Su esposo, en contraste, era un criminal que en 2008, junto con una pandilla, robó 62 millones de coronas danesas, 7 millones de libras esterlinas, en uno de los robos de transporte de efectivo más grandes de Dinamarca. Fue encarcelado durante 8 años, aunque la mayoría de la pandilla sigue prófuga y casi todo el dinero sigue sin recuperarse. Ese mismo año, Bekiri fue uno de los hombres más buscados de Suecia por contrabando de cannabis, con un valor de 2 millones de libras. Como se mencionó, Bekiri y Adawi eran parte de la pandilla La Alianza, con base en Malmö, que era liderada por Daniel Johansson Petrovski. Juntos, Bekiri, Adawi y Petrovski operaban un negocio llamado Capital Cars. Aunque se cree ampliamente que esta empresa servía como fachada para sus operaciones ilícitas, Petrovski entró en un conflicto con un sindicato competidor liderado por Amir Mekki.
un criminal danés de ascendencia marroquí. El conflicto estalló en junio de 2018 cuando la pandilla de Mekki secuestró al medio hermano de Petrovsky. Aunque finalmente fue liberado, Petrovsky mantuvo su sed de venganza. En junio de 2018, 3 miembros de la pandilla de Mekki fueron asesinados a tiros en un café en el centro de Malmö. También se cree que Petrovsky orquestó el asesinato de Zakaria El-Khayati, quien había sido detenido por la policía en relación con el secuestro, pero posteriormente fue liberado. Una guerra a gran escala estalló en el inframundo criminal y tras no poder eliminar a Adawi ni localizar a Petrovsky, Mekki puso su mirada en Bekiri como su próximo objetivo. Capítulo 2. El plan maestro. En Nochebuena de 2019, Bekiri y su esposa cenaron en el restaurante Colbert en Sloane Square. Débora relató en el tribunal que su esposo le había indicado que entrara primero al restaurante, se sentara en su mesa y tomara una fotografía. Solo después de eso él entró, aparentemente asegurándose de que el área fuera segura. Para las 9 p.m. salieron del restaurante, recogieron a su hijo que estaba con una niñera y cruzaron el río Támesis. Una cámara de CCTV ubicada fuera de la casa de Bekiri en Battersea grabó la llegada de la familia, con el pequeño en el centro y de la mano de sus padres. Mientras se detenían para que Bekiri abriera la puerta del jardín, una figura emergió detrás de ellos y disparó 9 veces. 8 de esos disparos alcanzaron su objetivo y mientras el agresor huía, los gritos de Débora fueron capturados por el sistema de CCTV. Bekiri sufrió heridas fatales y fue declarado muerto a las 9:46 p.m. Poco después, Débora contactó a Adawi, quien estaba en Londres, y le advirtió: «Es posible que te estén buscando, ten cuidado». Esa noche, mientras el resto de Londres se preparaba para la Navidad, los detectives iniciaron una investigación por asesinato. Para el 27 de diciembre, habían identificado el apartamento en Oyster Wharf al que el agresor había regresado tras el tiroteo de Bekiri. Esteban Pino Munizaga, un ciudadano sueco de ascendencia chilena, alquiló un apartamento a una jubilada llamada Janet Dickinson. Antes del asesinato, ella le había enviado un correo diciendo: «Disfruta tu viaje en Londres, feliz Navidad. Si quieres un almuerzo navideño excelente, está el famoso restaurante Gordon Ramsay en Battersea Square, pero tendrás que reservar». El 27 de diciembre, los detectives contactaron a la señora Dickinson y descubrieron que lo había alquilado a un sueco. Al día siguiente, la señora Dickinson envió un mensaje a Pino Munizaga: «Debo decirte que la policía te está buscando en relación con un tiroteo en Battersea en Nochebuena. Alguien te vio entrar al apartamento 119. Espero que no lo hayas hecho. Ponte en contacto si puedo ayudarte, Janet». Pero no era Pino Munizaga quien había sido visto entrando al apartamento después del asesinato. Para entonces, él ya estaba en Suecia. El asesino era Anis Gemisi, un sueco de origen tunecino que llegó a Londres unos días antes del ataque y voló de regreso en la madrugada del día de Navidad. Cuando los detectives allanaron el apartamento, lo encontraron lleno de evidencias forenses. Recuperaron residuos de disparo en la bicicleta Ridgeback utilizada por Gemisi en su escape. Los oficiales también encontraron el recogedor de basura y las bolsas negras utilizadas como parte del disfraz de Gemisi. Se encontraron ADN y huellas dactilares de Gemisi, así como de Pino Munizaga en objetos como envases, comida y basura. Crucial para la investigación, en un contenedor había un pedazo de un boleto con parte del nombre de Gemisi. Los oficiales rastrearon al asesino hasta Heathrow, desde donde voló a Copenhague, Dinamarca, la madrugada de Navidad utilizando su nombre. Mientras tanto, registros bancarios obtenidos por la policía sueca mostraron que el asesino había comprado un chaleco y pantalones de alta visibilidad, botas y un gorro negro, una máscara y un recogedor de basura para hacerse pasar por un barrendero. El tiroteo fue un ataque profesional, un crimen organizado serio. Sin embargo, hubo errores descuidados, de los cuales fue la elección de la bicicleta verde oscuro de diseño femenino con una cesta delantera utilizada por el asesino en el reconocimiento.
La bicicleta llamaba la atención cuando un hombre la usaba, aunque era común que la usaran hombres y mujeres en Suecia. Hemici dejó de usar la bicicleta y el disfraz después de ser confrontado por un residente de Battersea que sospechó que estuviera limpiando tanto una propiedad privada como si fuera vía pública. Un paseador de perros, Jeremy Lyons, le preguntó al sicario: «Disculpe, ¿para quién trabaja? ¿Para quién trabaja?». Hemici se alejó mientras le decían: «Aléjate de esta propiedad». Fue arrestado un mes después, en enero de 2020, en el aeropuerto de Copenhague, después de llegar desde Tailandia, donde había ido a esconderse tras el tiroteo. Capítulo 3. Lo que va, vuelve. 2 años después de su arresto, Hemici y su coacusado, Pino Munizaga, fueron declarados culpables en el tribunal de Old Bailey, mientras que otros 2 suecos, Tobias Andersson y Bauer Karaer, que visitaban brevemente el apartamento, fueron absueltos. Bauer Karaer, el primo de 21 años de Ahmed, junto con Andersson, testificaron que habían sido engañados por Ahmed Karaer para viajar a Londres. Bauer relató que su primo Ahmed le había solicitado ayuda en el robo de relojes valiosos, prometiéndole un pago de 23,000 coronas, aproximadamente 1,800 libras por su esfuerzo. Inicialmente Bauer recibió la instrucción de alquilar un coche, pero no pudo hacerlo, y después se le pidió que comprara una bicicleta, la cual debía entregar a una persona cerca del apartamento. Describió el encuentro con el hombre identificado como Hemici, quien pronunció una palabra: Estocolmo. Antes de marcharse con la bicicleta, Hemici dejó Londres en la madrugada de Navidad. Más tarde ese día, Bauer Karaer permitió que 2 hombres, Clifford Rolox y Claude Castor, entraron al apartamento, donde tomaron una maleta y una bolsa que, sin que él supiera, contenía el arma utilizada en el asesinato. El juicio reveló que el asesinato de Bekiri fue orquestado a través de EncroChat, la plataforma de comunicación cifrada preferida por las principales organizaciones criminales, por un individuo llamado Ahmed Karaer, quien está desaparecido. Ahmed Karaer, residente de Estocolmo, tal vez actuaba bajo las órdenes de Amir Mekki, quien se mantuvo elusivo y pudo haber eliminado a Karaer para asegurarse de que no pudiera llevar a las autoridades hasta él. Al regresar a Suecia y enterarse del asesinato de un hombre sueco en Nochebuena, Bauer Karaer confrontó a su primo, quien afirmó que alguien lo había engañado. Poco después, Ahmed Karaer viajó de Suecia a Egipto, donde fue detenido por tráfico de drogas. El 21 de enero de 2020, 2 explosiones ocurrieron en el suburbio de Estocolmo, Husby y Kista, causando daños significativos a 2 edificios de apartamentos habitados por la familia de Karaer. Durante el juicio por el asesinato de Bekiri, se reveló que Karaer tenía importantes deudas debido a su adicción al juego y había pedido préstamos a su nombre y al de familiares. También había pedido dinero prestado a individuos peligrosos, incluida una pandilla sueca conocida como Patrulla Mortal. En el momento de las explosiones, sus acreedores lo buscaban por exigir el pago. Sin embargo, el destino de Ahmed Karaer es desconocido. En febrero de 2020, Bauer Karaer informó haber recibido una llamada de su primo, quien estaba encarcelado en Egipto. Le pidió 200,000 coronas, alrededor de 16,000 libras, para resolver sus problemas y le solicitó que buscara ayuda de la familia para recaudarlo. Sin embargo, Bauer decidió no ayudarlo. En septiembre de 2020, la embajada sueca fue informada que Ahmed Karaer había sido deportado de regreso a Suecia desde Egipto, pero no había documentación de su llegada. Al mes siguiente, un día después de su propio arresto, Bauer Karaer recibió otra llamada de su primo, quien, al ser preguntado sobre su paradero, respondió: «Es mejor que no lo sepas». Bauer especuló que su primo podría estar escondido en la ciudad kurda de Diyarbakir, en el este de Turquía. La familia de Karaer es kurda y, según Bauer, emigraron a Suecia antes de que él naciera. Sin embargo, es posible que Amir Mekki haya hecho que mataran a Ahmed para evitar que lo vincularan con el asesinato de Bekiri.
o que la patrulla mortal u otros a quienes debía dinero lo atraparan. Cuando Anis Gemisi fue sentenciado en el tribunal Old Bailey en febrero de 2022 a cadena perpetua, se le informó que debía cumplir un mínimo de 35 años. Esteban Pino Munizaga fue sentenciado a 15 años, de los cuales cumpliría 2/3 antes de ser liberado bajo condición. Clifford Rolox y Claude Isaac Castor recibieron 3 años cada uno. Muchas gracias por sintonizar AUCG TV en español. Esperamos que lo hayas disfrutado y encontrado interesante. Asegúrate de suscribirte para no perderte nuestros últimos videos y actualizaciones.